Andrés Benítez, que normalmente nos acompaña los días miércoles, esta vez no pudo llegar. Presentó justificativo, pero lo que yo creo que no consideró es el riesgo. Sí. Es el riesgo que tenía que llamáramos en su reemplazo a Rafael Gumucio. Bienvenido al programa, Rafael. Me acompaña igual, Eliana Rosa. Hola, ¿qué tal? Tengan Hola, ustedes Rafa. muy buenas tardes. Soy lo más parecido que Andrés Benítez. Sí, sí. Sí, no, yo diría que sí. En algunos sentidos. Sí. Oye, queríamos hablar sobre el cambio de criterio de la Sala Penal de la Corte Suprema. Sabemos que la Corte Suprema hasta ahora no estaba concediendo los beneficios de libertad condicional a los condenados, a los que estaban cumpliendo penas por delitos de lesa humanidad. A partir de la semana pasada, la Sala, fallando 7 recursos que estaban pendientes, concedió este beneficio, y eso ha generado gran revuelo, gran consternación, sobre todo en el mundo de las agrupaciones de derechos humanos, pero también en sectores políticos, en una franja bastante amplia de la izquierda, que hoy día está considerando la posibilidad de una acusación constitucional contra los ministros que votaron en la dirección que a estos grupos políticos no les gusta. Queremos hablar de este tema inicialmente. Bueno, a mí me parece, por supuesto que estoy horrorizado, digamos, porque evidentemente los crímenes de lesa humanidad y los crímenes cometidos por agentes del Estado tienen otra entidad que los crímenes comunes. Y eso es algo que tenemos bastante evidente. Sí, tan entidad tienen que son imprescriptibles. Por ejemplo. Por ejemplo. Y también lo son los crímenes contra agentes del Estado. Si yo mato a un carabinero, no es lo mismo que si yo mato a un... Sí, pero eso no es imprescriptible. Sí, bueno. Claro. Pero tiene agravantes, digamos. Ahora, el problema es que quizás hemos visto demasiadas películas gringas y no entendemos que nuestro sistema legal no es un sistema que se hace a través de la jurisprudencia. Sí, de la jurisprudencia, no se hace a través de casos. Si Claro. fuese así, sería evidente que, habiendo fallado tantas veces en la Corte Suprema de una manera que cambie de forma de fallar, sería inconcebible. Pero no estamos en un sistema americano, digamos, anglosajón. No, pues no. Hoy en el sistema chileno la jurisprudencia no te condiciona, no te ata, claro, no te vincula, no es vinculante. la ley, Y lo que te vincula a la ley. Y la verdad es que impedimentos legales, aparte de los tratados internacionales, que yo creo que lo único que se puede alegar en este caso, no hay muchas, digamos. Habría que cambiar la ley. Hoy día leí una entrevista que le hizo el diario La Tercera al ministro Milton Juica, donde quedé con la sensación de que el ministro Juica le bajaba el volumen a este problema. Decía que a él no le parecía un escándalo, no rasgaba vestidura en orden a que, cambiando la composición de una sala, se siga otro criterio. Sí, decía que podía revertirse no en estos casos, sino revertirse la tendencia. Aún y bajándole el volumen a eso, él Sí. se mostraba partidario, digamos, que una decisión como esta, una decisión que tiene que ver con el cumplimiento de la pena, porque no nos perdamos, digamos, no es que se esté consagrando la impunidad, No. como se ha dicho, no se está consagrando la impunidad, porque esta gente ha sido procesada, ha sido condenada y ha cumplido una parte de la condena. Él es partidario de que exista una justicia de ejecución de las penas, una justicia que sea autónoma y que sea distinta de la justicia que impuso la pena y distinta también de la autoridad política que antes, en otro tiempo, era la que concedía los indultos y concedía también los beneficios. Bueno, los indultos los sigue entregando, pero era la que decidía respecto de los beneficios carcelarios asociados al cumplimiento de las penas. Sí, yo creo que lo que ha resultado como muy desconcertante para la ciudadanía común es esta
esta prescindencia del informe de la Comisión sobre Libertad Condicional, donde en todos los casos el planteamiento de esa comisión fue que no había ni arrepentimiento ni percepción de la gravedad del delito cometido y en muchos casos ni siquiera el reconocimiento de que esas acciones fueran delito. Entonces, pero limpiaban bien, eran muy buenos para limpiar la cárcel. Claro, que había una buena conducta en el fondo, eso se reconocía. Entonces, claro, lo que uno se plantea es, yo entiendo que no puede ser vinculante el informe de la comisión, pero es muy consistente que en todos los casos se plantea lo mismo y en todos los casos finalmente se otorga este beneficio. Y eso yo creo que ha sido muy desconcertante. Aquí nos falta una explicación, ¿eh? A mí, desde luego, el hecho de que cambiando las personas cambian los criterios, a mí no me gusta mucho eso, porque en principio me gustaría que estas cosas quedaran sometidas al imperio del derecho, digamos, que fuera el derecho el que te dijera si procede o no procede el beneficio. Por otra parte, me molesta mucho, digamos, que cuando no nos gusta una sentencia, interpongamos una acusación constitucional, porque yo creo en la autonomía del Poder Judicial y del Poder Judicial. No estoy hablando de un Poder Judicial idílico, sino el Poder Judicial que tenemos, digamos, y hay que arar con los bueyes que existen. Nunca mejor dicho, en este caso. No sé, tengo sentimientos encontrados respecto de esto. Preferiría que pasara un poquito más, dejar correr el agua un poco, digamos, para ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir. A mí me interesa otro punto, nada que ver con esto, digamos, es la permanencia o la persistencia del tema de la división político-social. Sí. Yo lo veo por el caso de Alejandro Goich, digamos, que se retiró de un programa de televisión porque estaba Patricia Maldonado y él... O sea, fue a la casa de Patricia Maldonado y se dio cuenta que era Patricia Maldonado. Claro, exactamente. Pero bueno... Eso es sorprendente en primer lugar, sí. Sí, pero... Amoroso como testimonio, me parece, pero el error... Pero era interesante la discusión posterior, porque... Él decía, bueno, yo no tengo ningún problema que la Patricia Maldonado exista, digamos, pero yo no tengo por qué estar frente. Y después hubo una entrevista de Cameron Hertz. Me doy cuenta de la persistencia absoluta del tema. Yo creo que la convivencia nacional no puede pasar por los sentimientos heridos, obviamente, y injustamente heridos, y lo entiendo perfectamente, pero no puede pasar los comportamientos de la sociedad chilena. Ese no puede ser el estándar, ¿no? Sí, pero también es un borde, porque por supuesto que nadie en el mundo puede alegar, no puede estar cómodo con gente que piensa totalmente distinto a ti, digamos. Y eso yo creo que estamos de acuerdo. Sí, pero hay que empezar a aprender a estar cómodos con gente que piensa visceralmente. No, porque visceralmente no sé, porque si no es una ganga, o sea, estar de acuerdo y sentirse bien frente a la gente que opina igual que tú. No, pero yo tuve eso es, no sé, una guinda. Pero yo tuve una relativa amistad mediática, digamos, con Hermógenes Pérez de Arce. Sí. Pero claro, a la hora que Hermógenes Pérez de Arce se refiere a mis parientes y yo a los suyos, sacaba la amistad, digamos. Y allí sacaba un cierto diálogo posible. Y lo que ha hecho Patricia Maldonado de manera persistente y pertinaz es pasar esa raya, digamos, que es la raya personal. Que es la raya. Yo sé que Hermógenes Pérez de Arce puede estar muy feliz de que se haya muerto tal o cual pariente mío, pero si no me lo dice, yo no puedo enojarme con él, más que estar en desacuerdo. Es un tema, yo creo que sí que es un tema, y sobre todo llamativo que después de no sé cuántos años del golpe militar, más de 40. Claro. Estemos todavía en el tema. Pero por otro lado, yo entiendo eso y entiendo lo que tú planteas sobre la Patricia Maldonado, que ha sido particularmente virulenta. Ahora, es verdad que a través de sus redes sociales, no en el programa mismo. Y ahí yo encuentro que los medios tienen un rol importante en este sentido de buscar
promover estos encuentros y estas conversaciones entre los dispares y entre los absolutamente dispares. A propósito del caso de la Patricia Maldonado y Alejandro Goich, me vino a la memoria también lo que ocurrió en periodo de campaña cuando la Beatriz Sánchez se negó a ir a un programa de TVN porque estaba Sergio Melnik, ¿no? A mí me parece que las posibilidades de diálogo y de conversación sobre lo público empiezan a estar bien limitadas, claro, cuando pero uno... es distinto. Claro, cuando uno niega la posibilidad de que el otro esté. Entonces, bueno, Claro, conversamos entre los iguales. Pero yo entiendo lo de Alejandro, digamos. Alejandro no es ningún fanático, ha trabajado con mucha gente de distintas opciones políticas, pero que niega tu dolor personal, familiar, es duro, es difícil, y además me parece que hay un tema también. Hay una Patricia Maldonado igual de importante de ultraizquierda. Hay en la división chilena alguien que defiende a Chávez o que defiende estaba Pamela Giles, que era lo más cercano. Pero ¿hay alguien así? No lo hay. Siempre aquí en la tolerancia es de uno. No solo la Patricia Maldonado, que es una ultraderechista de pinochista, pero la Tonka, la Maca Tondrón, entonces sus posiciones político-ideológicas, aunque no sean pinochistas, son todas pro castigo, pro asesinato, pro pena de muerte. Ahí hay un tema porque es verdad que la gente ultra es divertida, es más entretenida. Eso yo no lo voy a negar. Yo he trabajado en televisión y en los medios, claro, y siempre queremos ultra. Pero eso también es un poco mentiroso porque no son representativos de. Es que la gente no va al circo a ver un acróbata representativo. No. Va a ver un acróbata sacarse la crema. Pero no es representativa. No, es una acróbata. Tampoco, pero pues entonces no son representativos. Claro, pero entonces el camino complejo puede ser polarizar sí, todas pero también, las discusiones, también que también es malo. La doctora Cordero entró a la televisión, bueno, y Diego también, entraron siendo de izquierda, y muy luego, a poco andar, se descubrieron que siendo de izquierda no lo iban a contratar nadie. O sea, hay algo aquí que es verdad, que aquí solo se puede ser ultra, se puede ser loco, se puede decir cualquier tontería de derecha. Si tú lo haces lo mismo de izquierda, te estás fuera, digamos, te quedas fuera de todo, no, nadie te invita. La gente de izquierda está obligada a ser sensata. No sé por qué. No lo tengo. Mira, no, qué pero interesante la tele, ese punto. Que no lo tengo. En la tele, no, hay llena de gente de izquierda no sensata, pero dime, háblame, ¿quién es el chavista? No, en este momento no se me ocurre nadie, pero si me da unos 15 días de plazo, a lo mejor se me ocurre. El defensor de Evo Morales en televisión. No hay. Evo Morales es el presidente más exitoso de América Latina. Nadie lo defiende. Claro. La última vez que escuché un devocionario, digamos, era el alcalde Jadwe, sin ir más lejos. Sí, pero en la tele. Pablo Schwartz, que para mí es un total fanático y tengo la peor de las opiniones, pero está a la altura de Patricia Maldonado, no está en Prime Times, no estamos viendo el programa de Pablo Schwartz, porque ¿para qué vamos a tener un loquito hablando? Bueno, y tenemos muchos loquitos. Pero tenemos loquitos y en ese caso los medios no contribuyen. ¿De qué están hablando ustedes? ¿De qué están hablando? Al estábamos diálogo. Hablando de la Corte Suprema, estábamos hablando de la posibilidad de esta acusación constitucional, estábamos hablando, yo creo que la acusación constitucional el tema de la reconciliación, por ahí llegamos a la Patricia Maldonado y al problema. Sí, yo creo que la acusación constitucional se vuelve, yo la veo como una perspectiva que es muy viable, porque si hay un tema que es capaz de volver a aglutinar a la antigua centroizquierda, me refiero a todo el espectro político que está desde la democracia cristiana hacia el Frente Amplio, yo creo que este tema lo consigue, y en ese sentido me parece un hecho político potente. Sé que dentro de la propia coalición hay... Dentro de esa tremenda coalición, es más que una coalición, porque eso no es una coalición, sé que en ese espectro hay figuras como Heraldo Muñoz, como Jorge Burgos de nuevo, como probablemente algunos sectores demócratas cristianos, que ven con alguna preocupación esta cosa de poner una acusación constitucional cuando hay un fallo, una sentencia que no me gusta. Ahora
lo que podríamos también discutir, que me parece interesante, es por qué esto une a la oposición cuando la oposición tiene ahora una oportunidad como nunca. El presidente acaba de bajar 11 puntos, y no es por problema de derechos humanos, digamos. Ha bajado 11 puntos por un problema económico-social que no sabe resolver. Y yo no veo a nadie de oposición metido en ese tema, nadie. No veo a nadie hablando de la plata no llega, o sea, hablando que yo no puedo consolar en mi casa, cuando tengo frío no puedo pensar, estamos creciendo al 4%, qué rico, qué rico. Qué calentito. Me siento mucho mejor porque o sea, si escucho al ministro Valenti, al ministro Hernán Larraín, si veo el IMASEC, no puedo estar mejor, digamos. No es que la gente esté mal realmente, sino que las expectativas, una vez más, se frustraron. Y yo no veo... De hecho, las encuestas muestran que las expectativas están cayendo. Bueno, totalmente. Están cayendo. Y la oposición no le parece este tema interesante, porque quizás ellos no tienen frío, digamos, no conocen el problema. No, pero claro, el tema no le parece interesante, pero sí le parece muy preocupante a Chile Vamos. Totalmente. A Chile Vamos ellos no entienden. Está obviamente preocupado por el descenso de la aprobación presidencial. Creen que en este efecto no solamente han incidido los errores comunicacionales o los dislates verbales de los ministros, sino que también el problema económico. El problema económico que se traduce en que, no obstante la economía presentar buenas cifras macro, todavía esas cifras no se traducen en aumento del poder adquisitivo, de las remuneraciones, en más empleo y en mayores niveles de consumo. Eso todavía no lo vemos. No, y claro, y porque además es lo que se espera, la performance que se espera de un gobierno como este, donde se espera que tenga su mejor desempeño, y justamente allí no lo está teniendo. Eso es lo que pareciera resultar más complicado. En las cifras macro, exactamente. En las cifras macro, pero la gente no vive de cifras macro. Yo no vive las cifras macro. Hace mucho tiempo que se desengancharon las cifras macro a las cifras micro. Creo que hay una... Es que hay un desfase. Sí, hay un desfase de tiempo, claro. Pero también hay una especie de resiliencia frente a la crisis. La crisis en su peor época de la Bachelet se parecía a la de los 80 en Chile, digamos, la cifra, digamos. Si tú mirabas un gráfico, era el año 80 no el 83, pero el 85, 86, 87. Y no era, y Chile no vivía como los 80, pero es que yo creo que no es muy comparable. No, pero las cifras sí, lo que quiero decir, el crecimiento, el nivel de crecimiento, Pero las personas no hacen el análisis. Eso me contaron a mí. Los años 80 no se explica sino en función, digamos, de ese tremendo garrotazo que fue la crisis del 82, 84. Con la devaluación. Cae 15% el producto. La intervención de la banca. No estoy hablando del 82, estoy hablando... Todo lo que venga después, digamos, es sanación, es contención. Claro, pero es lamerse las heridas. Claro, pero tú estás comparando eso con... Pero, digamos, por ejemplo, la crisis asiática. La crisis asiática dolió muchísimo más en el bolsillo, el desempleo. O sea, yo creo que hay un desacople entre micro y macroeconomía muy fuerte. La gente se acostumbró y tiene formas de vivir con la crisis que la élite no conoce. Y el segundo problema, que yo sin saber nada de economía voy a tirarme Sabes mucho. Es que desde Bachelet 1 hasta hoy vivimos en un ciclo económico que no tiene motor. O sea, el avión tiene los mismos motores y quieren que el avión vuele 10 veces más. No puede. Anuncia el ministro Larraín una serie de productos, de iniciativas para mejorar la productividad. Pero ¿que la productividad en qué? ¿La productividad hay que producir en qué, digamos? Cuando Chile, el milagro económico chileno se hizo con el cobre bajo. Porque el cobre estaba muy mal, se inventaron los salmones, el vino, y se inventaron una serie de otras. ¿Qué se ha inventado esto último? No Piñera, desde Bachelet 1, ¿qué se ha inventado en Chile? Porque el foco ha estado mucho más puesto en la distribución que
la productividad. Yo creo que es anterior. Yo creo que no hay nada, no se inventa nada. Tenemos gente que se leyó a Schumpeter pero no lo entendió. La destrucción creativa no existe, el caballero de la industria no existe nada más. ¿Cómo que no existe la destrucción creativa? No, acaba de cerrar la planta Janssen. No, sí, bueno, pero lo que te quiero decir es que no veo una clase empresarial creativa, no veo un Estado que subsane esa falta de creatividad creando, no veo una Corfo fuerte, no veo nada, veo gente que reparte la plata y si papá le fue bien en el casino hay más plata y si papá le fue mal no hay nada, digamos. O estoy diciendo muy... No sé, perdóname, en esta materia tiendo a creerle un poquito más al Banco Central, que me dice que lo IMACEC ha estado estupendo. O sea, estupendo del 4%. Sí, pues ¿y te parece claro, poco? Tú esperas, digamos, tu expectativa era un crecimiento mucho más. No, claro, pero nos debíamos desacostumbrar a esos índices de crecimiento. Bueno, ese es el tema. Claro. A ver, si el crecimiento potencial de la economía chilena yo creo que está en niveles de 3,5. Ya, pero es que ese es el problema, no somos... Máximo, pero Bolivia crece más, digamos. Sí, claro, pero la pregunta es si uno puede mantener... Las economías más chicas obviamente crecen más. Bueno, claro, creció la economía chilena al 10% casi durante 10 años. Estamos creciendo como Alemania, y Alemania es un país que tiene una base. Aquí se necesita mucho más crecimiento. Perdón, durante los años de Bachelet crecimos mucho menos que Alemania. Sí. Mucho menos. Claro. Lo probable es que uno no puede esperar mantener en ascenso las expectativas de crecimiento hasta el infinito. Porque no hay motor. No hay motor. Y quién sabe si lo hubiera. No, si lo hubiera creceríamos. Si tuviésemos algún tipo de riqueza nueva, algún tipo de tecnología nueva, algo que estamos inventando, por supuesto que creceríamos mucho más. Necesitamos que vuelva el salitre, que vuelva. Claro, que vuelva la Corfo. O sea, quiero decir que por eso el ministro Larraín está desesperado, porque ¿qué pasa cuando tú tenés todas las buenas notas? Llegas a donde el profesor y te reprueba con todas tus notas buenas. Y si de todas las tareas tengo un 7, y dice, no, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que hay que hacer en esos casos? Tomarse el colegio. Te ponen un 1, digamos. Hoy día el presidente firmó la ley que crea la sala cuna universal. y que termina finalmente repartiendo la carga, digamos, de lo que significa tener una sala cuna y repartiéndola tanto entre empleadores y trabajadores y por género, repartiendo la carga que esto significa entre trabajadores y trabajadoras, como bien me señala Eliana. Creo que es una buena iniciativa, y creo que es una iniciativa que refuerza una zona donde al gobierno le ha estado yendo relativamente bien, que es en la parte política. Porque a mí, para mi gusto, digamos, esta iniciativa corresponde, digamos, a una concepción más amplia de la política, y pongo en esa misma franja no solamente lo que ha ocurrido en seguridad con Carabineros, no solamente lo que ha ocurrido, sino también lo que está ocurriendo con Agenda Mujer, lo que está ocurriendo con la Araucanía. Con la agenda de la niñez, con la agenda de la Araucanía, y me parece que esto es otro punto más que donde el gobierno se anota un cierto triunfo. Sí, y yo creo que sorprende que sea en este gobierno. Antes hablábamos del rendimiento económico. ¿Por qué sorprende que sea en este gobierno? No, yo creo que igual como hay una frustración porque había mucha expectativa en relación con el desempeño económico del gobierno, no había tanta expectativa en estas materias. Y en ese sentido hay una... Este fue el gobierno que aprobó los 6 meses de la política más del postnatal. La política más machista y más regresiva que yo he escuchado en mi vida, pero nadie se dio cuenta, porque aquí las feministas yo creo que estudiaban feminismo. Los temas de machismo y feminismo no se te dan muy bien en general, digamos. Yo trataría de ser prudente en eso. Yo creo que el postnatal de 6 meses es totalmente machista.
socialista. Es una visión totalmente patriarcal, maternalista. ¿Y tú qué habrías, cómo te parece que habría que abordar ese tema, Rafa? No, yo no hago política. No, yo critico. No, sí, pero desde la perspectiva de lo masculino y de lo paternal. No, 6 meses me parece muy excesivo. Me parece que lo que está haciendo el gobierno ahora es lo que debía haber hecho entonces, que es política de sala cuna en todas partes. Ese era decirle a la mujer, sabe que usted va a quedar en la casa. Yo creo que te estás comprando un nuevo problema con las mujeres, digamos, porque yo creo que si hay política del gobierno Piñera 1, digamos, que fue bien acogida, es precisamente... Porque somos un país muy machista y donde las familias son machistas. Lo que quiero decir... Que no están así. Las cifras mostraban, digamos, que el postnatal de 4 meses al final se transformaba vía licencias truchas. Sí, pero eso solo porque es un país patriarcal. Pero no hay que pensarlo solo desde la perspectiva de las mujeres, sino fundamentalmente de la perspectiva de los hijos, de los niños. Yo lo he vivido, conozco muchos casos. Y es verdad que es un apocalipsis. O sea, después de ¿Cuál es un apocalipsis? el postnatal de 6 meses. Después de 6 meses, uno se adapta a la nueva persona, la otra persona no puede volver, no es tan fácil volver. O sea, las tasas de empleabilidad en las mujeres, que es el problema de las mujeres en Chile, no han mejorado gracias al postnatal, ni mucho menos. Me parece que la política que está haciendo ahora el gobierno de Sala Cuna es exactamente lo que había que haber hecho desde el comienzo. Pero quiero resaltar antes de que nos vayamos a un punto. Tanto como en economía no somos tan distintos, no es tan distinto como parece Bachelet 1 y Piñera 1 y Piñera 2. Hay bastante constante, que yo creo que son la falta de productividad y la falta de trabajo. También en materia social y de derechos humanos, las diferencias son bastante poco notorias. Al final, estamos en un ciclo político en que se repite, en que muchas cosas parecen cambiar, muchos discursos parecen cambiar, pero no son, en el fondo, son muy parecidos. Y en el fondo, a la hora de las políticas, las diferencias son poco notorias o a veces son idénticas. Y a veces Piñera hace cosas que la Bachelet debería haber hecho y a veces viceversa. Digamos, parece que el ciclo político histórico, digamos, si uno lo mira con distancia, uno va a encontrar que las distancias son menos siderales de la que los propios actores en este ámbito, a medida que te vas alejando, claro. Desde luego. No, yo creo que es más allá de los actores. Evidentemente que Piñera lo que más quisiera en el mundo es que su gobierno no se pareciera nada al anterior, digamos. Y lo que la Bachelet quería es que su gobierno no se pareciera nada al de Piñera. Son dos personas que se construyen por contraste. ¿Y tú los encuentras que se están pareciendo? Yo creo que cualquier mirada histórica más o menos larga entre Bachelet 1 y Piñera 1, la diferencia... Yo creo que eso tiene que ver sobre todo con las percepciones que las personas tienen de Bachelet y Piñera, pero más allá de cómo ellos se construyen. Los 40 años del golpe por Piñera fueron fundamentalmente distintos que los 40 años de si hubiese estado Bachelet. Yo creo que no. Rafa, yo creo que vas a tener que ejercitarte más en ese viejo ejercicio que yo hacía de niño, que era buscar las 7 diferencias. Eso era muy bueno y yo creo que tú para eso, me temo que no eres tan bueno. Yo escucho a muchas personas del mundo de la empresa que están diciendo, nos vemos muchas diferencias. En Banchile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Ya comenzó LATAM Travel Days, los mejores paquetes dentro y fuera de Chile. Aprovecha 8 días en Río de Janeiro por solo 273.188 pesos por persona. Apúrate, compra ahora en una oficina LATAM Travel o en latam.com. En LATAM Travel creamos todo tu viaje. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Eliana Rosas y Rafael Gumucio en esta edición del programa. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapias Chilensis. Muchas gracias por la sintonía. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.